Buenas noches a todos. Gracias por estar acá en esta tarde, bueno, ya noche de viernes. Gracias a todos por su tiempo, por estar acá, interesados en lo que es la inteligencia artificial. Me presento, soy Gabriela Torres, soy licenciada en comunicación social, tengo un posgrado en comunicación digital y creación de contenido y actualmente estoy cursando una maestría en escritura creativa de parte de la Universidad de La Rioja, España. Así que créanme que es algo que a mí me apasiona muchísimo, el marketing digital, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y demás. Y espero que esta masterclass sea de mucha ayuda para ustedes, sea de su agrado. Así que comenzamos. Bueno, vamos a hablar un poco de los mensajes que venden, hablando de dominar la inteligencia artificial para atraer clientes. Lo primero es que nosotros tenemos que quitarnos ese miedo a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es algo que va a venir a quitar empleos, va a venir a quitar personas, va a venir a quitar puestos, sino que es una herramienta que nos va a ayudar a transformar. Es lo que hablamos del ruido digital a una claridad estratégica que es en segundos, algo que nosotros pues nos podemos llevar semanas, meses, ¿verdad? Tratando de crear estas estrategias. La siguiente, por favor. ¿Por qué los mensajes pasan desapercibidos con nosotros? Bueno, nosotros siendo emprendedores, y me incluyo porque les comento, también soy emprendedora, nosotros no tenemos una claridad mental de cómo hacer un mensaje. Saturamos las redes sociales. Y si vemos ahora, por ejemplo, TikTok, Facebook, Instagram, que son las principales redes sociales, que si no estás dentro de estas, no existes. Obviamente saturamos de mensajes y tenemos todos estos impactos al día. Podemos recibir me gusta, podemos tener compartidos, podemos tener guardados. Sin embargo, no llegan a una venta directa o a un lead o a cerrar negocios, ¿verdad? Dependiendo del emprendimiento que ustedes tengan. Y el error común de todos nosotros es que hablamos de nosotros mismos, no hablamos de la necesidad del cliente, no hablamos de los clientes. Entonces, a veces generamos desconfianza, generamos pérdidas de ventas porque no tenemos un mensaje que sea claro y que sea visible, sino que somos invisibles a pesar de estar dentro de estas redes. El siguiente, por favor. Bueno, en este caso, nosotros, obviamente, pues la inteligencia artificial no es una magia, sino que es una amplificación de nuestros conocimientos, es una voz potenciada, no va a reemplazar nuestra voz, como les decía antes, sino que potencia la claridad de los conocimientos que nosotros ya tenemos adquiridos. Nosotros conocemos muy bien nuestro negocio, o sea, somos los dueños de esto, somos los dueños de una marca, somos los dueños de un producto, somos los dueños de un servicio, entonces lo conocemos perfectamente bien. Entonces tenemos que cambiar de mentalidad, porque la inteligencia artificial ahorita nosotros sabemos perfectamente que lo que más está en uso es ChatGPT, Gemini, que son inteligencias artificiales generativas, pero no las utilizamos como tiene que ser, sino que hemos reemplazado el buscador de Google por una IA. Entonces, no tenemos que hacer esto, no es un buscador, no es algo que nos va a informar sobre dudas que nosotros tengamos, es más un consultor creativo. Entonces, tenemos la regla del 80-20, que es que la inteligencia artificial hace el 80% de nuestro trabajo, la estructura, los datos, todo lo que nos llevaría, como les dije antes, semanas, meses, años incluso para poder estructurar, para poder tener estrategias sólidas. Y nosotros ponemos el 20%, que es lo que la IA no tiene. Los valores, el corazón de la marca, a qué queremos llegar, el sentimiento, ¿verdad? La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, nosotros
necesitamos como primer lugar para poder utilizar la inteligencia artificial en este mundo en donde vamos a emprender, en donde vamos a presentar un producto, una psicología del cliente. Yo sé que a veces esto de psicología del cliente se puede escuchar pesado, se puede escuchar como algo que definitivamente nos robe, nos quite la paz porque decimos, esto me va a quitar tiempo, yo ya quiero empezar a vender". Sin embargo, la inteligencia artificial conoce a tus clientes mejor que ellos mismos. O sea, la inteligencia artificial conectada a Internet tiene una infinidad de conocimientos que obviamente un ser humano no tiene esa capacidad. Entonces, la utilizamos para analizar esos patrones de comportamientos, esos lenguajes, cómo se perciben a ellos mismos. O sea, no es lo mismo hablarle a un cliente de edades entre 17 a 20 años que a un cliente de 40 a 55 años. Obviamente son comportamientos y lenguajes distintos. De hecho, si se han fijado en la primera edad que dije, en la primera apartado de 17 a 20 años, están más en redes como Instagram, como TikTok. Sin embargo, el otro grupo está más en Facebook, está más conocedor de esto. Entonces, nuestra misión es descubrir el dolor real con un problema superficial. Cuando nos referimos a un dolor real, es a esa necesidad de verdad que el cliente tiene. O sea, y el problema superficial es lo que nosotros tratamos de cubrir con eso. Y es ahí donde viene el problema de que nosotros hablamos de nosotros mismos. O sea, nos ponemos a decir, yo les vendo esto que es mejor, de mejor calidad que lo que tiene el otro. Yo les doy un servicio mejor de lo que el otro les puede ofrecer. Sin embargo, no vemos cuál es la necesidad real de este cliente. Entonces, por ejemplo, nosotros no vamos a ponernos a vender clases de yoga, en un ejemplo, sino que vamos a vender la paz mental. ¿Para qué target? Para una madre agotada. Una mujer que tiene de 2 a 3 hijos, que obviamente no tiene tiempo para sí misma, que no tiene un lugar para donde ir y practicar clases de yoga. Entonces nosotros vamos a darles clases virtuales de yoga para su paz mental. O sea, el dolor de ella es que no tiene su paz mental, no tiene un tiempo para poder dedicarse a sí misma, para poder meditar, para poder tener esa tranquilidad dentro de su entorno. Entonces nosotros vamos a venderle eso. No es solamente una clase de yoga, es darte ese espacio que se necesita para que tú puedas desarrollarte en ese momento. La siguiente, por favor. Aquí tenemos, hay una estructura. Hay siempre estructuras para utilizar cualquier herramienta, sea inteligencia artificial o cualquier otra, y es la fórmula de la persuasión. La persuasión obviamente se ha utilizado desde inicios del marketing, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, Coca-Cola, la persuasión más evidente y que más ejemplos puede darse es, por ejemplo, el ver el vaso con el hielo, abres la Coca-Cola, la sirves en ese hielo, las burbujas, obviamente se te antoja, ¿verdad? Estamos persuadiendo a nuestros clientes, estamos diciéndole, en estas etapas, estas épocas de calor, pues tomarte tu Coca-Cola bien fría, ¿verdad? Es rica, es deliciosa, todos la hemos probado. Entonces, esa imagen habla más que 1000 palabras. Entonces, identificamos el problema. ¿Cuál es el problema acá? Em, Puede ser, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la Coca-Cola, el problema es que es caluroso, es un día caluroso, estamos en verano, no tenemos con qué refrescarnos. ¿Cuáles son las agitaciones de no resolverlo? Obviamente puede ser un golpe de calor, obviamente puede ser cambios en nuestro humor, ¿verdad? Diferentes reacciones que puede tener el hecho de tener extremo calor, ¿verdad? ¿Y cuál es la solución? Ahí estamos. Presentamos una Coca-Cola bien helada. Entonces, obviamente la Coca-Cola no es la mejor opción, ¿verdad? Para hidratarse, ni es lo más sano que se puede representar. Sin embargo, pues como ejemplo, está muy bien estructurado en la ciencia de la escritura, es la fórmula paz, la fórmula de la persuasión. Nosotros buscamos un problema, buscamos qué es lo que
da ese problema y le brindamos la solución a nuestros clientes. Ahí ya empezamos a hablar de ellos, no de nosotros. Sin embargo, detrás de eso, obviamente, siempre estamos hablando de nuestro producto, ¿verdad? Porque obviamente, como dice acá, el cerebro humano está programado para alejarse del dolor. Entonces, siempre estamos buscando formas, productos, servicios que nos faciliten la vida. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer y vender. La siguiente. Bueno, el mensaje que el 90% de los emprendedores publica es algo frío, está concentrado en características, no tiene emoción, es aburrido. Normalmente, si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar con Gemini o con ChatGPT, nosotros solo le decimos, hazme un prompt porque estoy vendiendo este nuevo em, programa de ejercicios. Entonces, obviamente, si solamente le ponemos así, el mensaje va a ser frío, el mensaje va a ser sin llamar la atención. Ahorita el problema en las redes sociales es que la gente no se detiene a leer. Sin embargo, podemos hacer que se detengan a leer con algo más llamativo, con algo que pegue al dolo, como hablábamos en la anterior diapositiva, y que de verdad digan, esto me interesa, aparte de la imagen que obviamente tiene que ser muy visual, muy llamativa, tiene que tener una estructura, ¿verdad? Que sea atractiva al público, porque somos más visuales. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué sale? Hola, soy coach de salud, ya abrí las inscripciones para mi programa de 4 semanas, incluye un PDF y gracias y clase por Zoom. Inscríbete ya. Entonces, eso es muy frío, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, a mí sería como, ok, puede que sea bueno, puede que sea malo, no me da una sensación de cercanía, no me da algo que yo quisiera aprender, que quisiera entrar. La siguiente, hay una transformación con la estrategia una vez que se sabe utilizar la inteligencia artificial. Entonces, podemos conectar con el público. Por ejemplo, cansado que tu agenda esté llena y tu energía en cero, no necesitas más café, necesitas recuperar tu vitalidad. Mi programa de energía blindada te devuelve el control de tu cuerpo en 4 semanas. O sea, eso ya te puede a ti generar algo que necesitas. O sea, obviamente, por ejemplo, todos los que trabajamos en la mañana, lo primero que hacemos es prepararnos nuestro café. Sin café no hay vida, todos lo sabemos. La vitalidad se nos va estancando con el día a día, con el trabajo, con la demanda familiar, etcétera, etcétera. Entonces es algo real, ¿verdad? Nosotros tenemos una agenda apretada, o sea, el diario vivir, la vida de adulto, nos demanda muchísimas cosas. Entonces, el dolo que estamos mostrando en este prompt, en este post, en este copy, es eso, o sea, ¿cómo puedo hacer yo para que mi vida se pueda relajar por lo menos unos momentos? Si es cierto, no tengo tiempo para ir a un gimnasio, pero puedo hacerlo a través de mi casa. Entonces, este programa puede brindarme esa facilidad, ¿verdad? Entonces ya puedo decir, me interesa, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado de eso? Como les decía, conecta. Duele porque uno piensa, sí, es cierto, me pasa, sí, es cierto, estoy en esto, y hace que haya una conexión entre su marca, entre su producto, entre su servicio y el cliente. Entonces ya ahí ya es un paso para poder dar esa transformación, para que ese cliente vaya a su perfil, para que haya una primera interacción y luego eso se pueda convertir en un lead, en una venta, que ya es lo que nosotros queremos lograr como emprendedores. Siguiente, por favor. Bueno, les voy a hablar un poco del método ROC, que es para los prompts, porque el problema esencial para las IAs generativas es cómo nosotros les hablamos, cómo tenemos que hacer que la IA entienda, cómo podemos decirle, necesito esto, de esa forma, así específicamente. Aparte de eso, obviamente,
Las inteligencias artificiales ahora con todas sus renovaciones y demás están siendo de paga. La paga en la inteligencia artificial obviamente te brinda mejores servicios, ¿verdad? Mejor calidad y te brinda obviamente más posibilidades para poder realizar más prompt, para poder realizar más pruebas, para poder hacerlo más entendible. Sin embargo, la inteligencia artificial, que es gratuita, tiene sus limitantes y a veces necesitamos que el prompt sea tan bien hecho que a la primera, a la segunda o la tercera nos salga lo que nosotros necesitamos, porque tiene un límite, los coins, como dicen, ¿verdad? Que son las oportunidades de poder hacer ese prompt, las oportunidades de poder crear una imagen, las oportunidades de poder crear una estrategia, de poder crear un discurso, de poder crear lo que ustedes necesiten para su empresa o su emprendimiento. Entonces, tenemos este método ROC. El AR es de un rol. Nosotros tenemos que aprender a darle un rol a las inteligencias artificiales. Como decía antes, no vamos a utilizarlas de buscador. No vamos a hacer como cuando nosotros trabajamos y le pedimos a alguien que haga un reporte. No, sino que es hacerlo y crearlo a nuestra conveniencia. Por ejemplo, aquí nosotros queremos que sea un experto en ventas, pero esto puede cambiar. Nosotros podemos ponerle, necesito que te conviertas en un experto en marketing digital con tantos años de experiencia en manejo de leads, por ejemplo, en cuentas Meta, que tengas muchísima experiencia en pauta publicitaria, que es ahorita también lo que está mucho en auge, etcétera, etcétera. Le tenemos que dar un rol a esa inteligencia artificial. Si bien es cierto, es una máquina, si bien es cierto, es algo sin sentimientos, pero tenemos que personalizarla. Tenemos que hacer que esa inteligencia artificial sea algo. Por ejemplo, también algunas personas como médicos lo están utilizando, ¿verdad? Quiero que seas un cirujano de tantos años de experiencia y me expliques cómo, ¿verdad? Eso es darle una identidad, darle un rol, darle un objetivo. O sea, aparte de que tenga su rol, aparte de que tenga qué es lo que va a hacer, hay que darle esa herramienta que es lo que quiero. Y quiero algo preciso. Entonces, en este caso, aquí me dice que escriba un anuncio, pero nosotros podemos hacer, si yo le doy el rol, por ejemplo, eh, quiero que seas un copywriter con experiencia de 5 años en agencias publicitarias, de marcas de alto nivel, y quiero que me escribas un copy para un nuevo producto que yo quiero lanzar. Y ya luego empieza el contexto. ¿Cuál es el producto? Este producto es una liga para hacer ejercicio que es más resistente que las ligas que normalmente se venden en el mercado. No se rompe, no tiene ningún efecto secundario por el material. Esta liga ha sido probada científicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente vamos a dejar de último para el dolo. O sea, ¿para dónde queremos ir? Para amas de casa que no tienen tiempo para hacer ejercicio, para ir a un gimnasio, para salir al parque. Entonces, nosotros le damos todo este contenido para que la inteligencia artificial nos dé todo lo que nosotros necesitamos. Era lo que hablábamos anteriormente. Todo esto es el 80% del trabajo que nos estamos ahorrando utilizando una inteligencia artificial. Y el 20% nosotros se lo estamos dando, dándole a conocer, dándole un rol específico, dándole un objetivo, una tarea que quiero que haga y dándole un contexto, dándole ese corazón, dándole la esencia de mi producto, de mi servicio, para que la inteligencia artificial vaya aprendiendo poco a poco y se vaya empapando de lo que yo estoy vendiendo, de cuál es mi negocio, de cuál es mi servicio. Y como
ya han podido utilizar, o si no han podido utilizar, les comento, pues cada inteligencia artificial como ChatGPT o Gemini tienen chat, es como un WhatsApp. Entonces, si nosotros tenemos un mismo chat en el cual vamos dándole más y más y más información a esta inteligencia artificial, el chat automáticamente se vuelve ya comprensivo, ¿no? A todo lo que, la información que nosotros le hemos dado. Entonces es muchísimo más fácil poderle dar ese rol, poderle dar el objetivo, poderle dar el contexto. Y de hecho, pues ya la inteligencia artificial va guardando en ella misma, en toda su información, el contexto que tiene. E incluso puede llegar a compararte con otras ventas que tienen el mismo producto y decirte, estos están haciendo esto, tú puedes cambiarlo por esta forma y ya incluso empieza a darte nuevas sugerencias, ya te hace un benchmarking porque pues eso es, ¿verdad? Un estudio de mercado de cómo estás, dónde podrías estar, a qué nivel puedes llegar. Entonces, este método realmente es el método que está funcionando, es el método que se utiliza para la inteligencia artificial y es el método que nosotros debemos manejar para crear los prompts. Los prompts son el corazón de una inteligencia artificial y son el corazón del uso que nosotros le damos a una inteligencia artificial. Adelante. Ahora, les doy aquí un kit de herramientas de copia y pega estos prompts. Por ejemplo, el detective analiza de los miedos de mi cliente ideal. Esto les comentaba, o sea, la inteligencia artificial tiene vasto conocimiento que yo no tengo que ir y hacer el estudio de mercado como antes se hacía, preguntar, pasar encuestas a los clientes que yo necesito, ¿verdad? Llegar. Entonces él lo hace por mí. Los ganchos son algo sumamente em, de verdad que se necesita en estos momentos para vender. ¿Cuál es el gancho? El gancho es definitivamente el dejar pegado a tu público en tu, ya sea video, en tu post, en tu copy, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahorita, como han podido ver, en TikTok tiene, te voy a dar 3 consejos de tal cosa. O sea, si algo te interesa, te quedas ahí. Entonces, el gancho son las frases iniciales para que se quite ese scroll, para que tu marca no pase desapercibida. Entonces, podemos hacer las 5 frases, puede crear 5 frases iniciales dependiendo de lo que tú ofreces. ¿Verdad? Como te digo, hay algunos tiktokeros, ¿verdad? Creadores de contenido que, por ejemplo, empiezan a hablar Get Ready With Me o Story Time de algo y cuando te vienes a dar cuenta, te has tragado un anuncio, ¿verdad? Están haciendo una colaboración con una marca, pero tú te quedaste porque por ejemplo, el Get Ready With Me, te gustó la paleta de maquillaje de alguna creadora de contenido, te gustó como uno de los chicos estaba hablando, un story time, te gustó, ¿verdad? Saber, te interesó esa historia que estaba empezando a contar porque lo estaba haciendo ameno, porque quería saber más de eso y cuando menos lo piensas, a veces sacan una bebida, a veces sacan algún objeto, algún producto, entonces ya te quedaste todo el video escuchando la historia, pero a la vez ha sido una publicidad por completo. Y por ejemplo está el cerrador. El cerrador, nosotros hablamos del cerrador cuando queremos ya utilizarlo para la redacción de mensajes de ventas. Em, Cuando tenemos unos servicios o tenemos productos que necesitan muchísimo más texto, necesitan muchísima más descripción. Entonces, en estos casos, obviamente, no solamente cuenta lo visual. Cuenta también cómo tú redactes, cómo tú le hables a tu público, porque esto va más en generación de leads, ¿verdad? El redactor de un mensaje de ventas
es también el que se utiliza, por ejemplo, cuando nosotros no tenemos tiempo y utilizamos mensajes en horas de la noche, cuando nos hablan y que ya está cerrado nuestro emprendimiento. Los chatbots, los mencionados chatbots también, ¿verdad? Que cómo podemos nosotros contestarles de forma amena sin que se sienta esa rigidez, esa robótica, esa falta de empatía, esa falta de humanización. ¿Qué se puede hacer, verdad? Si hacemos un mensaje genérico como antes se usaba, ¿verdad? Por ejemplo, gracias por escribirnos a variedades, Gabriela. En estos momentos no podemos atenderte, pero cuando podamos y veamos tu mensaje, vamos a poder ayudarte. O sea, es genérico, no crea empatía, y te está volviendo pues una máquina, está volviendo una máquina con algo que pudo haber sido una venta, pudo haber sido un cierre de contrato, un cierre de negocio. Entonces, tenemos que tener en cuenta estos tres herramientas, estas tres kits de herramientas de cómo utilizarlo, de cómo poderlo em, hacer trabajar la inteligencia artificial. Lo podemos hacer como un detective, lo podemos hacer para que nos haga ganchos, no podemos hacer como un cerrador. Y hay infinidad de otras formas de hacerlo. Lo podemos hacer como nuestro diseñador gráfico, lo podemos hacer como nuestro community manager. Entonces, ese kit de herramientas lo tenemos que tener muy bien planteado, qué es lo que queremos, cuál es el rol que queremos que la inteligencia artificial haga por nosotros. Sí. Bueno, entonces, en conclusión, ya cerrando un poco con este tema que es amplio, de verdad, tiene muchísimas, muchísimas aristas que nosotros podemos ir viendo con el paso de los tiempos y que realmente la inteligencia artificial va cambiando a pasos agigantados. Es hacer tu voz, tu marca, que sea tu futuro, ¿verdad? La conexión humana obviamente sigue siendo clave. No vamos a perder la conexión humana. El trabajo humano es incluso clave en este sentido de la inteligencia artificial, aunque les hable del 80-20 y que ustedes digan, bueno, se ha reducido muchísimo en un 20% lo que yo voy a hacer como humano. No lo veamos así, veámoslo como, ok, el 80% del trabajo que yo hacía y que me llevaba más tiempo para comenzar, para poder lanzarme, me está ayudando esa inteligencia artificial. Entonces, los reto a que apliquen prompts hoy mismo, que comiencen a practicar cómo quieren que su IA esté generada, cómo quieren que su IA genere material para ustedes. Y bueno, ahorita creo que tenemos espacio para preguntas y respuestas, si tienen algunas dudas. Ok, estamos viendo. Nos pregunta Steven, desde su experiencia aplicando el método ROC en la creación de prompts, ¿cuál considera que es el elemento más determinante para mejorar la calidad de las respuestas de generadas por la IA y por qué? Fíjate, Steven, que en mi experiencia realmente es el rol que se le da. Es definitivamente el rol. Es lo más importante. ¿Por qué? Porque por ponerte un ejemplo, un diseñador gráfico no es lo mismo que un generador de videos, un editor de videos. Entonces no se comportan de la misma forma. Tú tienes que darle un rol a esa inteligencia artificial para que pueda entender como ese profesional, para que pueda crearte esos resultados que tú deseas. Ya obviamente el objetivo, pues tú lo tienes claro y es lo que tú necesitas de esa inteligencia artificial, ¿verdad? Pero es principalmente el rol. El rol es lo que hace que la generación de contenido sea más fuerte, sea más precisa.
Eso, en mi experiencia, eso es lo que ha sido. Tenemos otra pregunta de Griselda. Bueno, no sé, Steven, si he dejado clara tu pregunta, si no, puedes mandarnos ahí otra observación de Griselda. Me dicen, actualmente tengo un salón de belleza y me interesa optimizar mis estrategias de marketing y fidelización utilizando inteligencia artificial. Si aplico el método ROC para diseñar mis prompts, ¿cómo recomienda usted estructurarlos para obtener resultados realmente estratégicos y personalizados para mi negocio? Ok, Griselda, tú tienes un salón de belleza. Obviamente nosotros vamos a hablar desde un profesional en belleza, ya sea alguien que es colorista, ¿verdad? Que obviamente hay muchas mujeres y hombres que quieren tinturarse el cabello, que es una profesión y es algo que debe de ser muy exacto. Creo que tú sabes muy bien eso. Tienes que trabajar a través de eso. O sea, si tú quieres hablar y quieres, por ejemplo, tu salón de belleza está orientado a cortes de cabello, tinturación, servicios como por ejemplo, lavados, planchados, alisados, tienes que hacer que tu rol en la inteligencia artificial sea ese. Que tu persona, por ponerte, por decirles así, sea esa persona que sea profesional en esto. Si tu salón de belleza está enfocado, por ejemplo, a manicure, a pedicure, a alguien que elabore uñas, que tenga esa habilidad para poder hacer detalles en las uñas, pues también tienes que darle ese rol. Entonces, em, fíjate que este es muy bonito, tu pregunta ha sido muy bonita porque muchas personas podrían pensar que un salón de belleza, ¿cómo? Pero realmente la inteligencia artificial puede ayudarnos en cualquier menester que tú quieras, realmente. Entonces, siempre dale un rol de lo que tú estás queriendo potenciar dentro de tu salón de belleza y una vez hecho eso y dándole todavía todos los conocimientos de tu salón de belleza, la inteligencia artificial va a ayudarte a poner prompts más calificados, prompts más eh, profesionales. Así que igual, ¿verdad? Si te contesté la pregunta, si no, nos puedes enviar también aquí. Nos dice Nicole Panameño, este punto cambia totalmente la perspectiva del marketing digital, completamente. Ya no se trata solo de promocionar un producto, sino de comprender el contexto de la vida del cliente. Exacto. La IA puede analizar los datos, pero el valor real está en transformar esa información en empatía y soluciones para el cliente. Así es, Nicole. Realmente la inteligencia artificial lo que nos va a ayudar es a poder comprender la psicología del cliente. Obviamente nosotros, en mi caso, por ejemplo, que yo soy comunicadora, que me desenvuelvo en marketing, no me puedo la psicología completamente de todos los clientes. Entonces, la inteligencia artificial es mi herramienta para poder distinguir qué es lo que quiere, las necesidades que tengan, porque cada individuo, cada persona, cada buyer, persona tiene necesidades completamente diferentes. Nos dice Leonel Sosa, totalmente de acuerdo. El error que comete la mayoría de emprendedores no es la falta de producto, exacto, sino la falta de conexión emocional en su mensaje. Sí, comunican características cuando deberían comunicar transformación. La IA no reemplaza la empatía, pero sí puede potenciarla si se usa para emprender mejor al cliente, para entender mejor al cliente, sus dolores, deseos y contexto. El verdadero diferencial no está en decir qué vendo, sino qué mostrar, cómo cambio tu realidad. Exacto, Leonel, es lo que hablábamos. Nosotros vamos directo al dolo. El marketing siempre ha sido eso, vender el poder cubrir una necesidad. Solamente que ahora hay nuevas tecnologías que te pueden ayudar a ti para poder comprender esa psicología muchísimo más rápido de lo que se hacía antes. Nos dice Jeroval, la IA ayuda mucho cuando queremos hacer alguna publicidad, pero tenemos que saber cómo pedimos. Tiene toda la razón en decir que a veces le da muy frío. Gracias, Jero. Sí, es completamente necesario. El corazón de la IA, como les decía, son los prompts.
Y los prompts es cómo pedirlo, ¿verdad? Es como cuando vas a donde un profesor y le pides ayuda porque no entendiste un ejercicio, ¿verdad? Eso es lo que genera la IA y eso es lo que de verdad es el impacto que nosotros podemos dar. Dice Joana Oliva, pienso que la IA es una herramienta increíble para la eficiencia, pero en realidad el propósito es la creatividad y la ética que deben seguir siendo 100% humanos. Completamente de acuerdo. El mejor escenario es aquel donde la IA se encarga de la logística y los datos, permitiendo que los encargados de marketing se dediquen a lo mejor, a lo mejor saben hacer, que es entender las motivaciones profundas de las personas y contar historias que resuenen con ellas. Muy de acuerdo, Joana. De hecho, te cuento, ahorita en el marketing también está muy de moda el storytelling, que es el storytelling, contar historias. Entonces, nosotros nos quedamos enganchados a historias. Eh, lo que les contaba, el Get Ready With Me o Story Time, a nosotros nos pica la curiosidad, obviamente. Entonces, esa experiencia de alguien más nos llama la atención completamente nosotros los seres humanos obviamente seguimos teniendo todas esas características que nos hacen humanos, ¿verdad? Todo ese espectro de las emociones que la IA pues no la va a llegar a tener nunca, ¿verdad? Entonces nosotros somos los que tenemos que alimentarla como tal. Y ya una vez hecho y alimentado, pues obviamente ya nos lanzamos con esas estrategias. Nos dice Liliana Manzano Alberto, creo que es bastante importante darle o tener otra mentalidad ante la IA, ya que nos ayuda, como bien lo menciona la licenciada, en un 80% en nuestro trabajo, pero el 20 restante es el empeño que nosotros le ponemos. La IA solamente hace el trabajo técnico, estructural o creativo inicial. La visión, los valores, nuestra autenticidad sigue siendo de nosotros, los humanos. La IA no reemplaza la esencia ni la identidad. Esto solo nosotros lo podemos aportar. Exactamente. Era lo que hablaba. No hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial porque en ningún momento, obviamente, a menos que estos androides que están saliendo, ¿verdad? Los robots, estos puedan hacer tareas domésticas o de otro tipo que nosotros no podamos, pero nunca nos van a reemplazar. Obviamente el humano tiene muchísimas características que la inteligencia artificial y las máquinas jamás van a jamás van a llegar a tener. Eh, Me dice Adriana Orellana, ¿considera usted, licenciada, que una persona con un buen uso y manejo de la guía podría reemplazar a cierto nivel a un profesional de mercadeo al momento de darle imagen y voz a una marca? No y sí. Te voy a decir por qué no y sí. No por lo mismo de los sentimientos y por lo mismo de la conexión humana. En el mercadeo nosotros tenemos que comprender a los clientes, en el mercadeo nosotros tenemos que vender un producto, pero nosotros tenemos que hacerlo a través de las necesidades. Y un humano conoce mejor a otro humano, porque obviamente pues somos pares, ¿verdad? Entonces, no. Y sí, porque realiza el 80% de las cosas. Hay muchos, ahorita en este momento, diseñadores gráficos, muchos editores de video que tienen miedo a que la inteligencia artificial los desfase, los deje fuera, se les quite los trabajos, pero realmente la inteligencia artificial es una herramienta y el futuro es para los que saben usarla. Si tú no sabes usar la inteligencia artificial, definitivamente quedas desfasado. Entonces, ese es el meollo del asunto, saberla utilizar con ética, como decían ahí también, dándole esa humanización a una herramienta que va a pasos agigantados cambiando y que muchos dicen que en 10 años, pero yo considero que en menos, ya estaríamos todos, ya como el inglés fue una herramienta que sí o sí tenía que haber en el currículum, el uso de la inteligencia artificial lo va a hacer. Kevin Portillo me dice, me parece muy útil el método ROC porque demuestra que la calidad de las respuestas de la IA depende de qué tan claros somos al comunicarnos. Así es. Muchas veces no obtenemos buenos resultados no por la herramienta, sino por la falta de contexto y objetivos en nuestras instrucciones. Sí. Considera que aprender a estructurar prompts debería convertirse en una competencia básica en la formación profesional actual.
Completamente, Kevin. La verdad es que las inteligencias artificiales fueron creadas y fueron lanzadas al público. Entonces, fue muy difícil poder entenderlas porque es como, hice esta inteligencia artificial y la lanzo. Utilícenla como ustedes quieran. Pero no es así, porque la mayoría de la gente empezó a utilizarlas como en lugar de Google. Ya no se buscaba en Google, si tengo estos síntomas, ¿qué puede ser, verdad? Que era lo común. Ya no se buscaba, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer si, no sé, si mi perro tiene vómitos? Sino que se preguntaba a la inteligencia artificial. Y no, la inteligencia artificial es, como bien su nombre lo dice, y como son estas dos que he mencionado mucho, generativas. O sea, es para hacer, para generar, para poder crear. Y realmente en el estudio de la inteligencia artificial, lo básico y lo primero que se debe aprender es hacer un prompt, porque el prompt lo es todo. Definitivamente el prompt lo es todo. Hay cambios, obviamente, en las dos herramientas y el uso, pero el prompt lo es definitivamente todo. Y no solamente hablando de ChatGPT y de Gemini. Por ejemplo, hay otras IAs generativas como Midjourney, que es una IA que te hace imágenes. Entonces, ahorita está muy avanzada. Antes te sacaba con tres ojos, dos narices, porque la inteligencia artificial todavía no sabía manejar ese concepto. Entonces, hacer un prompt de solamente decir, quiero que me hagas una imagen de dos personas en un bar tomando vino de noche con un fondo de cantantes en vivo. Entonces te lo podía generar, pero lo hacía de mala calidad, te podía mezclar las cosas. Entonces es muy importante hacerlo, hacer los prompts. De hecho, o sea, ahorita, por ejemplo, en Vato, no sé si lo han escuchado, es el mejor generador de imágenes en inteligencia artificial. Incluso ya desfasó a Midjourney, que era el top, pero Midjourney es más caro, más complicado y la generación de imágenes es buena, ha mejorado muchísimo, pero obviamente se buscan mejores opciones y más accesibles, ¿verdad? Pablo Palacios nos dice, ¿cómo podemos equilibrar el uso de herramientas como la inteligencia artificial con la autenticidad y el toque humano que construye una marca personal sólida? Muy buena pregunta. Pues ahí con los roles. La creación de marcas personales es algo que ahorita está en auge, es algo que ahorita definitivamente se necesita para poder emprender. Por ejemplo, mi emprendimiento en este momento es una consultora creativa. Obviamente yo tengo que tener una marca personal para poder decirles, para poder llegar a los clientes y decirles, yo tengo experiencia en esto, ¿verdad? Tengo tantos años, tengo conocimientos en estas áreas, puedo ayudarle de esta forma. Eso es una construcción de marca personal. La inteligencia artificial te puede ayudar, por ejemplo, a crear discursos, a crear propuestas para poder llegar a algunos clientes, para poder darte a conocer en tu marca personal, para poder decir quién soy yo, qué es lo que tengo, cómo le puedo ayudar. Y si te fijas bien en la marca personal, con esto que te estoy diciendo, siempre estamos aplicando, dándole un rol a la inteligencia artificial y también atacando un dolo. Porque en mi caso, que tengo una consultora, yo voy a donde alguien que necesita mejorar en redes sociales, necesita hacer un rebranding, necesita hacer una nueva estructura, yo tengo que llegar y ver su dolo y decirle qué oportunidades de mejora tiene. Entonces yo voy, me presento y le digo, esto es lo que nosotros necesitamos para que su empresa, su emprendimiento funcione más. Entonces siempre el método ROC de verdad que funciona para todo, incluso para la construcción de una marca personal, que sea sólida, que sea em,
verdadera, que las personas no tengan dudas, porque pues obviamente cualquiera puede llegar y decirle, yo le puedo ayudar con esto, ¿verdad? Yo le puedo tomar fotos, yo le puedo tomar videos, pero no es lo mismo tener algo bien construido y decirle a alguien, este es mi currículum, esto es lo que sé hacer, esto es lo que me respalda. Entonces, sí, sí, es muy buena pregunta y sí te recomiendo que utilices el método ROC y que construyas ese personaje, porque al fin de cuentas, pues es un personaje, la construcción de marca, para que puedas hacerla más sólida. Y quiero ver, creo que ahí están todas las preguntas. No sé si hay más o menos. Si están, ok, estamos cerrando entonces hasta acá, ¿verdad? Les agradezco muchísimo. Todo el apoyo. Acá te les agradezco también a la Escuela de Formación para Emprendedores por esta oportunidad, por confiar en mí. A ustedes, a todos los que estuvieron acá conectados, gracias también. Este tema es muy, muy, muy denso, de verdad. No le tengan miedo. Es muy también bonito poderlo ya manejar, poderlo saber muchísimo más. Quedo a sus órdenes, me pueden buscar en LinkedIn como Gabriela Torres, también me pueden buscar en mi consultora creativa, que es Agema Creative Consulting 4. Yo se la voy a pasar a los encargados para que puedan tener mis redes, para que puedan hacer consultas. Nosotros estamos especializados no solamente en vender paquetes, porque no es lo que hacemos, ¿verdad? Cualquiera puede vender paquetes de 6, de 7, de 8 posts y precios sumamente elevados. No es lo que hacemos. Queremos ayudar a los emprendedores, a las empresas pequeñas, medianas, grandes, porque esto de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, es algo que está en auge y comprendemos que no todos la manejan bien, ¿verdad? Entonces también tenemos capacitaciones personalizadas por si gustan seguir aprendiendo muchísimo más, ¿verdad? Entonces les agradezco nuevamente. Espero que pasen un bonito fin de semana, un bonito final de mes y estamos completamente a sus órdenes. Gracias.